Bueno, muy buenas noches. En principio saludar a nuestras y a nuestros seguidores de las redes oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y también a todo el público presente que hoy nos acompaña en la primera charla, en la primera jornada de un ciclo de capacitaciones de charlas sobre coaching y entrenamiento. Queríamos muy especialmente agradecer en este primer encuentro la disposición de Betina, porque inmediatamente cuando se propuso y se trabajó en conjunto con la Dirección de Deportes, que depende de la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad, automáticamente se pensaron en 3 fechas y aquí estamos con la primera de ellas. Agradecerles a las 40 personas que en estos momentos están conectadas, agradecerle al señor Intendente, quería estar presente para saludar a la entrenadora, a la coaching y también a todos los presentes. Intendente, les contamos que está Vilma por allí, ¿no? Sí, tenemos una persona conectada desde Nueva York, desde Estados Unidos. Está siguiendo en directo esta charla de Betina, así que para nosotros es un placer realmente compartir estas nuevas herramientas que nos propone la modernidad, lo que es el coaching, y ojalá que lo puedan apreciar en cada una de sus tareas, en cada uno de sus desempeños. En principio, agradecerle al señor Intendente, queremos darle las palabras de bienvenida, tiene todavía una amplia agenda por seguir por delante, pero gracias, señor Intendente, porque esto forma parte de un programa de capacitaciones que se vincula de una u otra manera a la educación y a la formación, así que queremos agradecerle también esta posibilidad de que el municipio pueda compartir con todos ustedes y con las personas que hoy están conectadas a través de la virtualidad. Así que, señor Intendente, le cedo unos minutos el micrófono y muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes para todas, todos. Hay una razón muy cortita por la que quería estar acá, agradecerte mucho, Betina, y quería contarles la historia de esto, ¿no? Porque yo siempre considero que en nuestra ciudad están los mejores en muchas disciplinas. Ustedes saben que el municipio trabaja, por ejemplo, con las universidades. No vamos a buscar otro lado determinadas consultorías, sí, ahora vamos a hacer una consultoría en un tema puntual que es para el COU, pero un día mirando unas noticias veo que ella habló de un concepto que me dejó paralizado porque me considero un lector. Para los que no saben, yo soy médico, ejerzo la profesión día a día, soy docente y leí sobre biohacking cuando alguien hacía una nota sobre ella y me sentí, creo que fue el año pasado, ¿no, Osvaldo? Porque esto te lo dije el año pasado. Entonces, yo creo mucho en el coaching ontológico. De hecho, nosotros hemos tratado de que nuestro personal municipal atienda mejor a la gente. Hicimos unas sesiones de coaching el año pasado y bueno, la pandemia desvirtuó mucho de las ideas que nosotros teníamos. Entonces, cuando leí sobre biohacking me llamó la atención y ese fue el disparador por el que seguramente ella lo puede comentar mucho mejor que yo. Y desde ese día dije, nosotros como Estado municipal no podemos no permitirle a muchos de ustedes que alguien que desde la arquitectura se fue hasta lugares tan diversos comparta esas vivencias. Eso es solamente la razón. Yo se las quería contar. Seguramente que de estas 3 charlas van a salir muchas cosas porque grabaremos algunas, tomaremos algunas que las tomaremos nosotros para hacer mejor las cosas. Yo siempre escucho y trato de corregir lo que no está bien. En este caso, esa fue la razón por la que propiciamos esto. Ojalá que se aproveche todos los que hacemos muchas capacitaciones, o los que nos gusta aprender, de cada cosita se toma algo, de cada cosita se saca algo. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto que ustedes, con una tarde todavía fresca y seguramente cansados, como estamos todos, de trabajar todo el día, estemos acá. Por eso, uno que representa al pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay tenía que estar acá, porque seguramente que el mensaje que ella va a dejar en estos tiempos tan complicados, muy difíciles, porque en mi caso creo que me preparé para ser intendente, pero nunca para gestionar una pandemia, nunca. Entonces, solamente la tenemos por momentos agotada, por momentos se nubla para tomar. Cada escrito que nosotros tenemos que hacer hay que pensar en el COVID, en las restricciones ahora, si las distancias, cuántas sillas podía haber,
todo es así. Entonces seguramente ella va a despejar muchas cosas que tienen que ver con la actividad que ustedes hacen. Yo peleo todos los días por bajar unos kilos, por organizarme, porque sé que no hay mejor cosa para nuestra mente que estar asociado con nuestro cuerpo. Yo peleo mucho porque cuesta, es una realidad. Por eso le doy mucha trascendencia a esto. Porque uno ve como médico que los cuerpos que llegan con más actividad deportiva evolucionan mejor desde cualquier afección. Desde cualquier afección. Así como el diabético, el anciano en más de 80 años. Es difícil. Aquella persona que hizo actividad física mucho tiempo enfrenta la enfermedad de cualquier tipo de otra manera. Se los puedo asegurar. Resuelve todo mucho mejor, mucho más rápido. Su sistema inmune, si no tiene ninguna enfermedad de base, es... Por eso hoy la mente que hace todo, seguramente que los conceptos serán determinantes para nosotros. Así que muchas gracias. No le puedo decir bienvenida porque es de acá, pero entonces nosotros tenemos que empezar a mirarnos como sociedad, que tenemos gente que no necesitamos ir a golpear ninguna puerta. Así que espero que lo disfruten. Quería contarles esto y esta es la razón por la que hicimos esto y por la que está ella acá. Así que yo les pido a ustedes que le den a ella un fuerte aplauso. Muchas gracias. La palabra del doctor Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay. Gracias a quienes están conectados, que nos ven a través de la virtualidad, de distintas distancias. Había no sé cuántos desde afuera, pero eran más de 60, 70 personas que se inscribieron de otras localidades para poder formar parte de este coaching, que bueno, el señor intendente ha hablado de la pandemia y por suerte la virtualidad nos permite también estar más cerca de otros territorios, de otras personas, de otras familias. Bueno, se siguen conectando más. Bettina, vos después, al finalizar, vas a poder interactuar, vas a poder hablar con ellos por si tienen alguna consulta. ¿Cómo nos reciben ustedes de la virtualidad? ¿Nos escuchan bien? Perfecto, fantástico. Seguimos avanzando entonces. Vamos a darle la palabra ahora a Osvaldo López. Él es director de deporte, quizás muchos de ustedes lo conocen. Nos va a explicar la metodología de trabajo, cómo van a funcionar las otras charlas. Vienen 2 más por delante. Ojalá les pueda servir y, por supuesto, algunas otras características de lo que va a consistir este coaching y entrenamiento que, reiteramos, es una herramienta realmente importante para la modernidad, para los tiempos que se viven. Hoy les pedimos que se vengan un poquito más adelante, ¿se acuerdan? Bueno, los ibas a hacer bailar, ¿no? Alguna tarea tenías para ellos, era una trampa. No, mentira, quédense tranquilas. Ojalá que disfruten de esta tarea. Y Osvaldo, te dejamos en voz la presentación de Bettina, a quien agradecemos infinitamente que hoy nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Así es, nosotros a través de la Dirección de Deportes y a través de un trabajo que presentamos con Bettina, a pedido del intendente, presentamos esta propuesta. Agradecer al intendente porque nos dijo que sí enseguida. Agradecer en la persona de Mario Pelicier, del profe director aquí del Centro de Educación Física, que nos abrió enseguida aquí las instalaciones del lugar para poder realizar esta capacitación. Agradecer a todo el personal de Dirección de Prensa y Comunicación del municipio, que nos armó la logística acá para poder llegar no solo a las 2 modalidades, tanto presencial como la modalidad virtual a través de la página de YouTube del municipio y también de la plataforma de Google Med, con más de 195 inscriptos que teníamos hasta hace un rato. Como decía el intendente, dijimos que sí enseguida la propuesta de Bettina. Yo como deportista y atleta vi en sus comienzos en las maratones de calle y hoy en día está compitiendo ultramaratones y demás, hace muy poquito en La Rioja, próximamente en Misiones. Así que a través de su capacitación, a través del coaching, no solo que va a brindar sus conocimientos, también que ella los experimentó, eso es muy importante, y a través de su experiencia a lo largo de estas competencias nos va a poder brindar esta capacitación. Esta capacitación cuenta con tres ciclos, con 3 encuentros. Hoy es el primero, donde se va a hablar de las emociones y el lenguaje en el deporte. El próximo encuentro va a ser el lunes que viene, el lunes 30 de agosto, donde
va a hablar sobre el tema de herramientas para la motivación y la concentración. Y el último encuentro será el 6 de septiembre, lunes 6 de septiembre, donde va a hablar de gestión, de trabajo en equipo y de toma de decisiones. De estos temas ya va a dar diferentes conceptos para todos los que somos profes, docentes, entrenadores y deportistas, podamos acompañar el desarrollo del atleta y el deportista que trabajamos día a día. Así que agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia de Betina, como dije hoy, atleta, mentora deportiva, arquitecta de profesión, y hace unos años, también hace más de 10 años, compitiendo como atleta y también brindando estas capacitaciones. Así que bueno, renovar el aplauso para ella y comenzamos con el ciclo de capacitaciones de coaching. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Allá atrás. Perfecto. Me dijo Tony que tengo que hablar lento, así que bueno, voy a tratar de controlarme un poco porque no es mi forma de hablar. Normalmente hablo bastante rápido, pero la idea es que puedan escucharme bien. Bueno, ya me han hecho varias presentaciones, así que en este momento no voy a hablar mucho de mi trayectoria. Sí la voy a comentar un poquito más adelante porque mucha gente por ahí no me conoce, entonces la idea es explicar por qué estoy yo hoy dando esta capacitación, ¿sí? Con respecto a la idea general, ustedes verán en la primera placa que preparamos que hablamos de vínculos y comunicación y de mente sana para cuerpo sano. Esa placa la preparé después de varias entrevistas que me han ido haciendo y varias conversaciones que tuve, porque me parecen que son un buen resumen de todo lo que vamos a tratar de incorporar cada uno desde el lugar en el que está. Porque ese es un gran desafío para mí hoy, considerando que mi público hoy es no solamente el presencial, es muy variado en edad, sino también en deportes, sino también en roles. Pero creo que estos son los dos conceptos que voy a tratar de que se lleven con claridad, ¿sí? Vamos a hablar de los vínculos y la comunicación en todos los niveles, en la búsqueda de que esa buena comunicación nos permita generar un mejor vínculo y que ese vínculo nos permita lograr mejores deportistas. Y seguramente un deportista que puede comunicarse bien no solo con su entrenador, sino con el equipo que lo asiste, con su nutricionista, con su kinesiólogo, con sus compañeros, por supuesto, con los dirigentes, con el utilero, con la familia. Esa persona, ese deportista va a ser seguramente un mejor deportista, porque va a poder sentirse pleno y que es lo que nosotros buscamos a través del coaching. Con respecto a la frase que ustedes verán, que está cambiada porque no es la frase normal. La frase normal en latín es mente sana en cuerpo sano, y yo decidí hacerle la adaptación porque justamente muestra el enfoque que nosotros queremos dar. Cómo hacer para que la mente nos permita tener un cuerpo que nos permita de mejor manera practicar el deporte que amamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos entender la importancia que tiene la mente en todas las decisiones que tomamos, seguramente vamos a valorar el resultado, que va a ser ese cuerpo sano que necesitamos. Bueno, como Osvaldo ya presentó, van a ser 3 conferencias este ciclo, hoy lunes, el lunes 30 y el lunes 6 de septiembre, que yo voy a estar volviendo de la carrera de misiones que dijo Osvaldo, así que bueno, me van a tener que disculpar ese día, seguramente voy a estar un poco más cansada que hoy, pero va a ser entonces 3 lunes consecutivos a las 20 horas y más allá de que hoy tuvimos una demora, un poquito de minutos por la espera del intendente, vamos a ser siempre puntuales. Entonces el título del ciclo, Coaching y Entrenamiento, un proceso para el desarrollo deportivo, fue el título que elegimos que va a representar
como decía al principio, la idea general, la idea del proceso que nosotros vamos a desarrollar a través de esta capacitación hacia el deportista, que en definitiva va a ser el objetivo final que nosotros tenemos, formarlo como para que su rendimiento sea el que esa persona espera. No estamos hablando solamente de deportistas de alto rendimiento en el sentido de profesionalidad. La idea es entender que todo deportista que brinda lo mejor de sí mismo es un deportista de alto rendimiento. Nosotros no tenemos que pensar que solo aquel que tiene grandes logros es el deportista que merece la atención de todos nosotros. Tenemos que aprender a valorar lo que hace cada uno desde su lugar y desde sus posibilidades. Y buscar desde la capacitación lograr que esa persona brinde siempre lo mejor posible. Como bien dijo Osvaldo, esos son los temas que vamos a tratar. Las emociones y el lenguaje son los que elegimos para hoy. Herramientas para la motivación y la concentración el lunes próximo. Y gestión de trabajo en equipo y toma de decisiones para la tercera. Ustedes van a ver que los temas que nosotros podríamos haber elegido son muchísimos más. Hicimos una selección como para dar un poco de orden a los contenidos y bueno, fue bastante dificultoso hacerlo porque en realidad todos los contenidos se entrelazan. No hay manera de separar la gestión del ego de lo que tiene que ver con el rendimiento, de lo que tiene que ver con disciplina, la gestión de tiempo. Yo ahí hice un listado de algunos de los temas posibles que hubiéramos podido elegir. Y seguramente muchos de ellos, más allá de que no sean los temas centrales, los vamos a ir tratando. Y a medida que yo hable, seguramente ustedes van a ir desde su experiencia deportiva, no solamente en la práctica, sino muchos de ustedes acompañando a su familia, siendo parte del ecosistema deportivo, van a ir encontrando, a medida, como decía, que yo hable, muchos de esos temas en una forma permanente. Motivación, concentración, toma de decisiones, autogestión emocional, incertidumbre, cambio, ego, visión de equipo, autoconocimiento, autosuperación, enfoque, gestión de estrés, disciplina, gestión del tiempo, mentalidad estratégica, mentalidad de crecimiento, versus mentalidad fija y mentalidad polarizada. Insisto, este es un tema del cual hicimos un recorte, una lista, perdón, del cual hicimos un recorte, pero además esta lista también está recortada. Y reitero, seguramente ustedes van a ir, a medida que yo hable, dándose cuenta de los temas que a cada uno más los va tocando, ¿sí? Y entonces, decía recién en la diapositiva anterior de por qué hablamos de esos temas, porque justamente como parte del ecosistema deportivo, todo el tiempo nos vemos atravesados por ellos. Yo por ahí les voy a explicar un poquito algunas de las fotos que elegí. Hablo de que nos atraviesan todo el tiempo y no solo cuando estamos saliendo segundos a la Champions League, donde Guardiola lo que hace es besar una medalla de segundo puesto, con un mensaje muy importante que nos da a todos, donde no solamente el que sale primero es el ganador, también gana el segundo, también gana el tercero y también gana el último, ¿sí? Entonces, todos seguramente recordamos esa imagen, contraria a lo de otros futbolistas, a lo de parte de su equipo, que no se colgaron la medalla. Entonces, todo el tiempo las emociones y el lenguaje nos están atravesando. La gestión del ego de esos deportistas que no se pusieron la medalla tiene que ver cómo siguió la motivación de ellos. Bueno, todos esos temas que yo leía recién en la lista, todo el tiempo la vivimos. No necesariamente solamente Guardiola, sino también puse como ejemplo una carrera en una localidad cercana de Villa Elisa que surgió en el medio de una pandemia organizada por un grupo de compañeros corredores que decidieron generar, si bien en ese momento fue para la localidad solamente, una carrera para poder
generar esa vuelta a la competencia que ellos necesitaban. Y las emociones y el lenguaje también nos tocan cuando hablamos de esta foto que seguramente todas la conocen, que es de una jugadora de básquet local, diría que dio la vuelta al mundo la foto, donde muchísima gente pudo sentirse identificada desde la maternidad o desde la paternidad, desde la familia, desde el acompañamiento que el deportista necesita todo el tiempo. Entonces, esta es la idea que nosotros queremos transmitir en esta capacitación. No tiene que ver con el rendimiento deportivo, no vamos a hablar de números, no vamos a hablar de calorías, no vamos a hablar de nada de lo que normalmente estamos acostumbrados a hablar. Vamos a hablar de cómo hacer para que el deportista sea mejor persona y siendo mejor persona tenga mejores rendimientos. Pero primero, lo primero. Y como decía al principio, en este público y en el público que nos sigue en las redes y a través del Meet, hay muchísimos roles representados. Entrenador, dirigente, deportista de equipo y deportista individual son los que señalo, pero hay muchísimos más porque, bueno, por ejemplo, no tomé familiares. Hay muchos roles representados y entonces nos tenemos que dar cuenta de que cada uno va a ver cosas diferentes. Por eso elegí esa imagen donde uno ve una cosa y el otro ve lo otro, y en realidad los dos tienen razón. Es algo que no vamos a buscar hoy, una realidad certera y una razón inamovible, porque cada uno desde su lugar, seguramente, incorporando su experiencia, va a entender cosas diferentes. Y no está mal que sea así, porque cada uno tiene sus vivencias, su cultura, su experiencia, su edad, sus equipos. Entonces, cada uno va a ver y va a entender cosas diferentes y reitero, no está mal. Lo importante es que cada uno se lleve cosas para brindarle a todos aquellos que tienen alrededor en la práctica del deporte día a día. Entonces decía que vamos a hacer, vamos a aprender, a poner nombre a cosas que conocemos, porque seguramente a lo largo de estas 3 charlas van a encontrar que hay muchas cosas que ustedes dicen, yo ya lo sé, ¿sí? Y eso es algo bueno, porque es un conocimiento que tengo, pero lo importante y a lo que vamos a tratar de llegar es a la práctica. Así como tener la teoría de cómo se corre bien, la podemos tener todos, solamente los que entrenamos en la pista, en la calle, en el velódromo, como me reta el Pato Richard, que me voy a lastimar los tobillos, cada uno tiene que entrenar, tiene que hacer. Si solamente nos quedamos en la teoría, no vamos a tener ningún logro. Eso es lo que buscamos. Entonces, pueden decir, sí, yo ya eso lo sé, está bien. La pregunta siguiente es, ¿lo practico? Y una vez que lo practico cada vez de mejor manera, porque no solamente es llegar a adquirir, por ejemplo, un hábito, sino que hay que tener la conducta de que ese hábito poder desarrollarlo cada vez mejor. Y fundamentalmente, y lo dejé para último en la lista, pero ponernos en el lugar del otro para entender su mirada. Por eso elegí esa imagen. Como les dije, dejar de lado la idea de que tenemos razón. Más allá de que hay jerarquías a respetar, por supuesto, porque eso no es lo que está en discusión. La jerarquía significa un orden determinado. Uno de los mensajes que quiero que se lleguen es que no existe siempre la verticalidad absoluta, que no es necesaria y que si nosotros desde nuestra forma de dirigirnos a la otra persona, desde el lenguaje, podemos siempre mirar hacia el que está arriba entre comillas, ¿no? Y desarrollar la capacidad, entrenar la capacidad de comunicarnos de buena manera. Y eso va a generar que el vínculo no sea solo de arriba hacia abajo, sino que también sea eficiente desde abajo hacia arriba. Un comentario de todas las personas, como les decía recién,
no solo los roles que hay representados, sino también la cantidad de disciplinas. Eran 32 hasta que conté el sábado, porque el sábado abandoné mis intenciones estadísticas porque era mucho tiempo. Pero bueno, quiero que valoremos todos la importancia de que le estamos dando todos justamente a esta temática, ¿sí? Más allá de que hay, por supuesto, deportes con mayor cantidad de representantes, creo que muestra esa cantidad, esos 32 hasta ese momento, la importancia que le estamos dando, el tiempo que le estamos dando y el valor que le estamos dando a intentar generar, como les decía al principio, un buen vínculo, una buena comunicación y una mente sana para un cuerpo sano. Esto lo voy a pasar rápido porque simplemente es explicar, como bueno, lo explicó en un principio también el señor Intendente y Osvaldo, el coach deportivo yo lo practico no solo capacitándome, sino enseñándolo. Tengo experiencia deportiva propia, tengo alumnos, pupilos, mentorados, acá hay algunos de ellos, y también fundamentalmente, y es algo que me interesa transmitir, es la actitud de aprendizaje constante. Que cada uno, así como insisto en que la realidad no es una sola, también insisto que desde cada uno, desde el rol que tiene, puede aprender todo el tiempo muchas cosas. Por eso me decía, Osvaldo me presentaba, yo también soy arquitecta, soy magíster en administración de empresas y he hecho cursos de muchísimas cosas. Y eso me sirve a mí, pero más me sirve a todos los que yo en este momento estoy acompañando. Porque, por ejemplo, algunos de mis mentorados no solo los acompaño desde el deporte, sino también en lo que tiene que ver con sus acciones, por ejemplo, fotógrafos deportivos. Es decir, que lo que yo quiero transmitir es que no se queden con que soy profe de educación física, soy entrenador de esto, que no se limiten en un rótulo, que sí, cualquier conocimiento que ustedes puedan adquirir seguramente les va a servir para dar una mayor enseñanza. Bueno, y eso me hace que en este momento yo no solo practique, en este momento el trail running es mi deporte, estoy también incursionando en la natación para poder practicar un tría. Entonces, como voy a comentarles acá, en este momento yo tengo 49 años y en ningún momento digo es tarde para nada. Siempre se puede hacer la carrera de profesor de educación física, siempre se puede empezar a practicar algún deporte, siempre se puede. Que lleva más tiempo, que duele un poco más, que sufrimos un poco más practicando el deporte, pero en definitiva siempre se puede. Hay que saber que, como dijimos al principio, todo es proceso, hay procesos que son más cortos, otros que son más largos, pero bueno, paciencia es algo que también tenemos que entrenar. Yo empecé a correr a los 39 años y una de las carreras que gané, que esa es una foto que van a ver bastante y después les explico por qué, a los 46 años gané una carrera en Misiones como la que voy a correr ahora dentro de 2 semanas. A los 47 años corrí 100 millas en Catamarca, empecé con las capacitaciones presenciales y di una charla TEDx en el Parque San Carlos de Concordia, que yo les acerqué el enlace para que ustedes la puedan ver. En el medio, entre esos 39 años y los 46, tuve 5 fracturas por estrés deportivo. No es un orgullo, simplemente puedo decir que todo ese tiempo en boxes me hizo estudiar bastante más que lo que hubiera estudiado si hubiera podido practicar el deporte en una forma, digamos, continua, ¿sí? Pero en ningún momento yo dejé que eso me desilusionara o me dejara de sentir, que me hiciera dejar de sentir deportista, y lo capitalicé, como les digo, estudiando. Ya digo, mientras los otros corrían, yo estudiaba, escribía, iba a los eventos, sacaba fotos, escribía crónicas para revistas nacionales. Es decir, en ningún momento dejé que la inactividad física me llevara a la inactividad deportiva. Y bueno, eso que entrené tanto en esas 5 fracturas fue lo que todos tuvimos que hacer durante la pandemia.
encontrar la manera de seguir siendo deportistas a pesar de que no podíamos competir. Y si bien podemos decir que la pandemia fue algo que deportivamente no nos fue favorable, creo que todos debemos valorar que nos permitió darnos cuenta de que el rival siempre es uno, porque al no tener competencias, todos aquellos que nos sentimos realmente deportistas encontramos la manera de seguir siéndolo, sin ganarle a nadie, sin estar en una línea de largada, pero sí entrenando a conciencia y cuidándonos físicamente como si se pudiera competir. Creo que eso es lo principal que tenemos que rescatar de la pandemia para todos aquellos que lo pudimos hacer. En 2020 y en 2021, en 2020 corrí los 100 kilómetros de la Aconcagua y comencé con las capacitaciones de mentoring deportivo. Este año fui convocada para la charla de mujeres deportistas por el Día de la Mujer. Gané una carrera en La Rioja, que Osvaldo la mencionó, los 60 kilómetros, y también comencé con la certificación de coaching deportivo. Y les explico rápidamente, y así pasamos a nuestro tema, qué es el mentoring deportivo. Quizá ustedes escucharon hablar de lo que es el coaching deportivo. Para hacerlo sencillo, el coaching deportivo más la experiencia personal me transforman en una mentora deportiva. Seguramente muchos de ustedes, si adquieren las capacitaciones, lo van a poder hacer, porque la experiencia que uno tiene de practicar cada una de las cosas que estudia es lo que da el plus respecto a un coach deportivo. Y las formas de trabajo son con personas, con grupos, con equipos, con instituciones. Una cosa que es importante que nosotros entendamos, así como decíamos que todo aquello que el coaching deportivo analiza, la motivación, la gestión del ego, la concentración, el enfoque, la gestión de tiempo, de la misma manera que todo se entrelaza, también todo se entrelaza en nuestra práctica deportiva. Con respecto a lo que tiene que ver con los roles, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que voy a ser coach deportivo o mentor deportivo de una persona aislada del contexto donde esa persona está inmersa. Entonces, en el proceso siempre tenemos que tener en cuenta a todos aquellos que nos rodean. Por eso al principio hablábamos de lo que tiene que ver con el vínculo. Por ejemplo, dijimos que el deportista está inserto en instituciones y hay preguntas que el deportista se hace, por ejemplo, cómo incursionar en el deporte profesional, en qué funciones me desempeño mejor, qué beneficios me brinda una determinada liga, quiénes son mis competidores directos, ¿habrá alguien mejor que yo? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Cómo afrontar una lesión? Son preguntas normales de deportistas. Pero todo eso se entrecruza, sobre todo en deportistas de equipo, con las preguntas que se hacen desde la institución. ¿Qué entrenador contratar? ¿Qué jugadores transferir? ¿Cómo afrontar torneos? Es decir, nosotros, más allá de que hagamos deportes individuales, siempre estamos inmersos en ese ecosistema deportivo. Por eso es tan importante que aprendamos a comunicarnos eficientemente. La diferencia entre un entrenador, un coach y un mentor son claras. El entrenador tiene funciones, esto es de mi punto de vista, no quiere decir que sea tan rígido como les dije ya, no hay realidades cerradas. Hay personas que pueden ser entrenadores y coach a la vez, hay personas que pueden ser coach y mentores. Cada uno lo va adecuando, no solo a su experiencia, sino al deportista que tiene enfrente. El entrenador entonces es el que reconocemos como el encargado de la parte táctica, el encargado de la parte física. El coach se refiere más a lo que tiene que ver con la parte emocional del deportista y el mentor también incluye lo que tiene que ver con la estrategia. La estrategia que les decía recién de pensar
en qué liga participar, en qué equipo me puedo formar, esas cosas que hacen también al quehacer deportivo. Y quizá ustedes no, porque están acá. Hay mucho prejuicio contra lo que tiene que ver con el entrenamiento mental. El principal es que es solo para alto rendimiento y para deportistas profesionales. Es para los deportistas que tienen problemas. Prácticamente es el mismo prejuicio que se tiene contra, no sé si es el término, contra los psicólogos, ¿no? También hay un prejuicio contra lo que tiene que ver con los entrenadores, con los coaches, con los mentores. Es decir, es para los deportistas que tienen problemas. Es la salvación para obtener los resultados deseados. Con una charla de motivación se gana. Hay un método que sirve para todos. El entrenador también es psicólogo, puede serlo. El mentor deportivo es el buchón del entrenador. Si me entreno mentalmente y lo difundo, van a saber que quiero mejorar y me expongo a evaluaciones externas. El síndrome de Salomón, que quizá conozcan, para evitar el síndrome de proscuto. Se los hago sencillo, es sentir que aquel que sobresale es evitado por sus compañeros porque pone en evidencia que está mejorando. Entonces, eso sería el síndrome de Salomón. Mis rivales pueden seguir mi camino y quitarme ese plus que estoy buscando. Esos son algún punteo rápido de alguno de los prejuicios que puede haber para que, a pesar de darme cuenta de que es necesario que yo recurra a un mentor deportivo, no lo haga. Seguramente los que son entrenadores, los que tienen planteles a cargo, van a reconocer varias de esas posibilidades. Entonces es interesante que en el trabajo en equipo incorporen al coach, incorporen al mentor, dándole el lugar que corresponde. Siempre hay que ser muy cuidadoso de no superponer roles, porque el deportista tiene que recibir mensajes claros. Es bastante difícil, pero volvemos al inicio. Con una buena comunicación se logra. Decía entonces, me preguntaba recién qué era el coaching, y yo no busco una definición, simplemente busco algunas frases que para mí los definen. El coaching es la herramienta que yo utilizo y es la disciplina de hacer preguntas potentes, el arte de soplar brasas, el hábito de hacer que las cosas sucedan, el trazado del mejor plan para un futuro diferente, ser especialistas en comunicación. Eso son algunas de las formas de definir el coaching. Seguramente si hay coach acá, elegirán alguna de ellas que los represente más o pueden tener otra definición. Para mí es el trazado del mejor plan para un futuro diferente. Esa es una de las definiciones que yo más apoyo, porque justamente en el coaching hablamos de hacer procesos con objetivos claros, y eso hace que sea un proceso relativamente fácil, porque cuando yo trazo un plan, deja de ser un sueño, le pongo fecha a corto, a mediano, a largo plazo, y entonces ese sueño se transforma en algo mucho más tangible. Reitero lo que dije hace un rato. Esta frase seguramente ustedes la conocen, el de transformar un sueño a través de metas, a través de un plan en metas, pero hay que hacerlo. Entonces, ese es justamente uno de los trabajos del coach, acompañar en ese proceso al deportista a que establezca las metas que le parezcan las más adecuadas, analizarlas, evaluarlas si son correctas y trazar un plan para llegar a ellas. Y les puedo asegurar que en toda mi experiencia acompañando deportistas, aquello que parecía tan difícil se transforma, no digo en fácil, pero sí en algo mucho más posible. Ordenar las prioridades es una de las formas más
eficientes de llevar a cabo los resultados que yo quiero. Bueno, hablé bastante y todavía no empecé a hablar de los temas, pero creo que esta introducción era necesaria y por eso yo les había recomendado a todos los que me consultaron que la idea es que hicieran las 3 conferencias o si las visualizan en forma consecutiva para poder entender un poco hacia dónde vamos a través del coaching. Entonces, las emociones y el lenguaje en el deporte, cómo gestionar la ansiedad, la presión, la incertidumbre y beneficios del manejo del lenguaje constructivo. Verán que una deformación profesional mía voy a hablar mucho de proyectar y construir, pero bueno, es de lo que trabajo todas las mañanas. Y esta simple diapositiva la elegí porque creo que con claridad manifiesta lo que nosotros nunca tenemos que perder de vista. Nosotros del deportista vemos lo que hace y los rendimientos que obtienen. Pero tenemos que valorar convenientemente y trabajar en las emociones y los pensamientos. Hay teorías que dicen que primero está el pensamiento, que genera la emoción. Hay otras teorías que dicen que primero está la emoción y después el pensamiento, pero yo creo que es más como está en esta filmina, donde están permanentemente relacionados. Entonces nosotros, como entrenadores, como familiares, como compañeros de cualquier deportista, tenemos que hacer mucho foco en lo que está oculto, en lo que no se ve, para que lo que se ve sea lo que nosotros queremos que suceda. Entonces, formarnos en cómo pensar nos va a hacer sentir de determinada manera y nos va a hacer llegar a los logros que nosotros queremos, a tener los comportamientos que nos den la performance buscada. Entonces, si nosotros solo miramos lo que llamamos performance, los resultados, seguramente vamos a hablar de números, como les dije hoy, que no vamos a hablar acá. Entonces, nuestro trabajo es encontrar al deportista en sus pensamientos y en sus emociones. Y logrando eso, nosotros seguramente vamos a permitirle que tenga un mejor rendimiento. Estas son algunas de las imágenes que utilicé en mi Instagram personal para difundir. Seguramente ustedes las recibieron también. Y elegí todas imágenes que tienen que ver con las Olimpiadas que sucedieron hace tan poco tiempo y que creo que como miembros del ecosistema deportivo nos movilizaron a todos, ¿no? En la primera imagen, yo con los nombres soy malísima, así que voy a hablar del deporte y no voy a decir, y menos en inglés. La corredora de pelo corto está festejando un récord mundial, ¿sí? Y se ve la alegría y la emoción que tiene y se abraza con su rival, porque es la segunda, pero también su compañera de entrenamiento. Entonces, más allá de que creo que la emoción que todos vemos es alegría, se puede hablar de muchas otras cosas también. Y la otra imagen es cuánto dura la emoción, donde está Delfina llorando después de su performance, que no era la esperada, después de nadar los 1500 metros, ¿sí? Y los que ya leyeron lo que les envié, sabrán que una emoción dura 90 segundos. Quizá muchas veces no lo tenemos en cuenta y actuamos durante esos 90 segundos de descarga química que nos generan las emociones. ¿De qué se trata el coaching y lo que queremos aprender hoy? Es a no reaccionar, sino aprender a accionar. Son segundos, 90 segundos, pero también normalmente en esos momentos nosotros tomamos decisiones que no son las correctas. Entonces, cuando tenemos esas emociones tan intensas como normalmente son la ira, el enojo, la frustración, tenemos que recordar eso, que son 90 segundos. Y por eso
está el famoso y tan inocente contar hasta 10. Es hacer que se pasen esos 90 segundos. Entonces, como práctica parece muy inocente, pero tiene muchísimo respaldo, digamos, desde la neurobiología. Tenemos las emociones básicas, que bueno, yo utilicé estos emojis porque son los que normalmente a diario utilizamos, cada cual tendrá sus preferidos, esperemos que sea el de alegría. No puse el de enojo de cara roja porque es más violento, este está un poco enojado pero no tanto. Entonces nosotros tenemos el miedo, la alegría, el enojo y la tristeza. Son 4 emociones básicas y que todos la conocemos, por supuesto. Pero también en contraposición elegí el círculo de las emociones, se llama, donde nosotros, y acá se los pasé en limpio, podemos encontrar que las emociones son muchísimas más. Y a pesar de que parece una cosa bastante sencilla, creo que sería una práctica muy interesante de hacer, practicar desde chicos, ponerle el nombre correcto a la emoción. Porque como deportistas nosotros decimos, me enojo, tengo bronca, estoy frustrado, pero muchas veces hay otros nombres, otras formas. Estoy ansioso, es un término que se utiliza bastante. A veces son estados emocionales, no emociones, pero para generalizar, ¿sí? Cuando nosotros más nos acostumbramos a ponerle los nombres correctos a las emociones, más fácil es que nosotros las podamos gestionar. Y muchas veces, pero muchas, seguramente cuando nosotros hablemos de bronca o enojo, nos vamos a dar cuenta que a veces, como les digo, muchas veces lo que hay es tristeza, ¿sí? Por no haber cumplido los objetivos que tenía. Entonces, si yo me enfoco en las emociones y les aprendo a poner nombre, seguramente las voy a poder aprender a manejar mejor. Sorpresa, en este cuadro de emociones ahí toma 6 como básicas. La emoción y el asco son 2 que yo no puse como básicas porque prefiero considerar que son esas 4. Entonces, fíjense que para definir la sorpresa, la tristeza, la felicidad, el asco, la ira y el miedo, hay muchísimas otras formas de mencionarlas. Y, por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo miedo de enfrentar este desafío deportivo, quizá leyendo esto puedo encontrar muchos otros nombres que hagan que me saquen de ese lugar que el miedo me lleva, como su mismo nombre me indica. Es decir, tengo miedo de hacer tal cosa o estoy asustado, aterrado, espantado, ansioso, agobiado, preocupado, inseguro, me siento insuficiente, me siento inferior, me siento insumiso, inútil, insignificante, rechazado, marginado, alienado, humillado, irrespetado y ridiculizado. Son todas formas posibles del miedo y seguramente hay más. Entonces, insisto, es una habilidad emocional muy importante que desde chicos aprendamos a identificar cómo realmente nos sentimos. Ante una determinada situación, ante un determinado hecho, yo lo veo, lo miro, lo observo, lo vivo y lo proceso. Y como les decía hoy, lo proceso con lo que llamamos la caja mental. Por eso, ningún hecho va a poder ser visto de la misma manera por nadie. Y por eso es tan difícil el manejo de equipos y lo que es la educación. Porque ninguna persona va a ver nada de la misma manera que otro. Como les decía hoy, por ejemplo, por el rol que tiene cada uno, por la edad que tiene cada uno, por las experiencias, por la cultura. Entonces, si yo pienso eso cuando estoy al frente de un grupo, seguramente la forma de enseñar va a ser más flexible, porque voy a estar más atento dándome cuenta de que la persona que tengo enfrente
difícilmente, o diría imposible, vea lo mismo que estoy viendo yo. Entonces, hay un hecho determinado, yo lo miro, lo observo, lo proceso, porque como dice ahí, somos seres históricos. Cada uno, por más chico que sea, ya tiene su historia y con eso ve lo que le está sucediendo. Yo lo evalúo y lo interpreto, le doy una determinada importancia. Por ejemplo, si me lesiono, no es lo mismo si yo estoy preparando un torneo local que si me estoy preparando para las Olimpiadas. La importancia depende de cada uno, ¿sí? Y también es importante saber los recursos con los que yo tengo para solucionarlo. Insisto, esto hace también cada vez más difícil que cada hecho sea considerado por cada uno de la misma manera. Difícil e imposible, les diría, entonces. Y todo eso determina una emoción. Entonces, cuando yo me lesiono, mi mente transforma todo eso en una emoción, en una forma inmediata. Y yo puedo, por ejemplo, enojarme cuando me lesiono, en esos 90 segundos que les decía, pero si yo logro procesar y esperar que pase el tiempo suficiente y dejo de rumiar ese pensamiento, esa emoción que vamos a llamarle negativa va a dejar de existir. La emoción dura 90 segundos. ¿Cómo permanece en mí? Cuando yo la retroalimento con nuevos pensamientos. Vuelvo a sentir lo mismo, tengo nuevos pensamientos, vuelvo a sentir lo mismo, tengo nuevos pensamientos. Entonces, esa emoción que duraba 90 segundos termina durando muchísimo más. Por eso es importante el contar hasta 10 como tip. Después ahí les voy a dar varios más. ¿Para qué sirven las emociones? Entonces, las emociones son las que nos mueven a la acción. Sentir determinada cosa nos va a generar en el cuerpo la tendencia a la acción. Nos comunican con los demás, con nuestro lenguaje corporal, hace que yo le dé a entender a la otra persona cómo me estoy sintiendo, pero también me brindan información de mí mismo y creo que eso es lo más importante. Por eso es tan importante la emoción, porque pone en evidencia toda esa caja mental que la formó. Entonces, cuando yo digo que la emoción me brinda información sobre mí mismo, creo que la tenemos que valorar convenientemente y nunca dejar de lado esta información que les digo que nos está dando. Cuando hay emociones hay cambios fisiológicos, por ejemplo, cuando me enojo se me acelera el corazón, tengo mayor sudoración, puedo ponerme colorado. Los cambios fisiológicos de cada uno son diferentes, pero siempre hay una manifestación. Cuando tengo una descarga de adrenalina porque tengo miedo, siempre el cuerpo siente la emoción y reacciona de determinada manera. Pero insisto, eso también se pasa. La experiencia subjetiva es lo que decíamos recién. La emoción se forma con todo lo que yo tengo dentro y nos mueve a la acción. Cuando tengo miedo, el cuerpo se prepara para huir. Entonces, tengo miedo porque interpreto que esa situación es amenazante y el cuerpo se prepara para huir. Y ahí podemos mencionar lo que tiene que ver con el estrés, que normalmente es algo que afecta a la mayoría de nosotros, que es esa sensación que tiene el cuerpo de estar permanentemente en peligro. Y eso hace que el cuerpo esté preparándose permanentemente para huir. Por eso nos enfermamos, ¿no? Y nosotros podemos hablar de, normalmente decimos emociones positivas y emociones negativas, pero si valoramos lo que decíamos recién, que una emoción nos brinda información sobre lo que siento realmente y lo que le brinda información a los demás y me mueve a hacer algo, entonces no son negativas ni positivas. Pueden ser displacenteras o disfuncionales o pueden ser funcionales, es decir, que me sirvan o que no me sirvan. Cuando yo estoy a punto de
recibir una pelota en un penal, no me sirve tener miedo que me paraliza. Entonces, hay emociones que sirven, emociones que no sirven, siempre en el contexto. Y cuando una emoción perdura en el tiempo, se transforma en un estado emocional. Por eso es tan importante que nosotros aprendemos a pensarlas cuando suceden. Aprendamos a ver por qué suceden para no seguir en ese círculo vicioso que nos lleva a un estado emocional. Sobre todo si es negativo, porque ya sabemos que uno se ríe de un chiste una vez, 2 veces, pero puede llorar por algo infinitas. Entonces, bueno, lo importante es entender que somos nosotros con nuestra mente los que nos quedamos en esa rumiación que nunca nos hace bien. Y mencionaba la ansiedad, la presión y la incertidumbre como 3 grandes emociones disfuncionales que pueden afectar al rendimiento deportivo. Como ejemplos puse a la presión, al nadador Pelph, que tuvo largos periodos de depresión cuando se retiró, ¿sí? Él nunca pudo acostumbrarse a no sentir la presión que sentía cuando nadaba y empezó a sentir una presión por ya no estar en actividad. Entonces, por eso decimos que las emociones nos atraviesan a lo largo del tiempo y debemos aprender a gestionarlas cuando nos suceden. La foto de ansiedad elegí a Manuel Ginóbili hace como 20 años porque fue cuando entró en la NBA. Él logró el sueño de toda su vida. Bueno, yo lo admiro mucho y él fue planteando su carrera con escalones y a medida que se sentía afianzado en cada escalón, planificaba el siguiente. Él llegó a la NBA lesionado, con una lesión importante. Es decir, él estaba llegando a cumplir el sueño deportivo de su vida en una condición que no le permitía el rendimiento que buscaba. Su incertidumbre lógica era hasta cuánto tiempo iba a poder estar en el banco recuperándose. Entonces, una de las muestras de su fortaleza mental es todo lo que él hizo mientras tanto él pudo sanar su lesión. Y con respecto a incertidumbre, un conocido de la casa que es Julián Molina, que es paranaense, que con muchísimo esfuerzo, con un progreso impresionante, logró clasificar para poder ir al sudamericano y cuando le hicieron la última prueba de COVID para subir al avión, dio positivo. Entonces, toda la incertidumbre que vivió este deportista y muchos más en su preparación terminó de la peor manera, que él no pueda ir a competir porque lo que él iba a buscar era una marca olímpica para poder ir a las Olimpiadas. Entonces, si bien tomé 3 ejemplos de situaciones muy extremas, podría decirse, seguramente nosotros en nuestra vida diaria manejamos como deportistas o como acompañantes de deportistas situaciones de presión, de ansiedad y de incertidumbre que tenemos que aprender a gestionar. Y si bien cada uno va a encontrar con la práctica, insisto, con la práctica, formas, el primer paso siempre es reconocer cuando me sucede determinada emoción. Siempre es el primer paso. Y después lo que puedo hacer es seleccionar la situación. Por ejemplo, digo, si siempre me pongo nervioso cuando llego tarde, obviamente, aunque parezca lógico, no lo voy a seguir haciendo. Si no modifico mis hábitos, lo sigo haciendo, me sigo poniendo nervioso cuando llego tarde. Modificar la situación cuando hay algo que me molesta y está dentro de mis posibilidades. Por ejemplo, los jugadores que limpian la cancha de tenis cuando están por sacar. Cualquier situación que a mí me moleste, que haya cosas desordenadas, cuando yo estoy por tirar, lo que sea, cada uno tendrá sus situaciones. Cambios en la atención, que es una de las cosas más importantes a aprender. La importancia de cada cosa está en la atención que nosotros le brindemos. Aprender a poner la atención donde yo quiero, donde me sirva, es fundamental para ser deportista de alto rendimiento. Insisto, no necesariamente profesional, pero sí
el alto rendimiento, una parte muy importante tiene que ver en saber enfocarse y en saber concentrarse. Entonces, en un ejemplo sencillo podemos decir que cuando yo estoy por patear un penal y la hinchada me quiere desconcentrar con los cánticos, yo, por ejemplo, me ato los cordones, es decir, no pienso en lo que podría ponerme nervioso, hago algo que me saque de ese lugar. Cada uno, como digo, en la práctica va a encontrar lo que corresponda con su deporte, ¿no? Que lo saque de ese momento, que cambie su atención. Lo más importante, creo, una de las formas de regular la emoción es el cambio cognitivo, que tiene que ver con lo fundamental que venimos a tratar hoy, que es cambiar nuestra forma de pensar. Porque, como les decía hoy, si bien es discutido si primero siento y después pienso, o primero pienso y después siento, seguramente esa interrelación existe. Entonces, cuando yo cambio lo que pienso, cambio lo que siento. Hay muchas prácticas que pueden hacerse. Por ejemplo, ahí puse la foto de Djokovic, donde está haciendo meditación antes de comenzar partidos. A veces no le funciona mucho porque rompe algunas raquetas, pero bueno, normalmente le sirve porque ha llegado al lugar que ha llegado, así que a veces puede fallar, pero no siempre. El autodiálogo, la visualización, el modelado de la situación que quiero vivir, el diálogo socrático, que tiene que ver con preguntas, que es la que puedo hacer con mi coach, registro y monitoreo de las emociones. Yo mencioné algunas. El registro y monitoreo de las emociones tiene mucho que ver con lo que yo les comentaba recién, con ese círculo de las emociones, aprender a ponerle el nombre correcto. Y modulación de la respuesta, es decir, la emoción me viene, es una reacción, yo no la puedo frenar, lo que yo tengo que hacer es aprender a cómo modular mi respuesta. Y ahí podemos hablar del ejemplo sencillo que les decía, contar hasta 10. Irme del lugar, bueno, después les voy a dar otros tips. Como les decía que yo tengo alumnos de mentorado deportivo y por eso les voy a compartir algunos de los ejercicios que hacemos. Seguramente cada uno puede encontrar su manera de hacerlo o puede encontrar mejores formas de hacerlo seguramente, pero yo les comparto lo que día a día en el acompañamiento que hago a los deportistas practicamos. Justamente utilizamos mucho ese círculo de las emociones, donde el deportista identifica las situaciones que quiere mejorar y elige otras formas de contársela, porque eso es algo que no tenemos que perder de vista. Yo todo el tiempo me estoy contando cosas. La neurobiología dice que tenemos como 90.000, no me acuerdo, como 90.000 pensamientos por día, no me acuerdo la cantidad, de los cuales muchos son repetidos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pensar qué pensamientos queremos tener. Con respecto a estas emociones, entonces, yo las identifico, las registro y pienso con cuáles emociones quiero reemplazarlas. Es todo una práctica constante. Es una práctica de estar permanentemente alerta, controlando lo que yo estoy pensando. Nosotros todo el tiempo hablamos con nosotros mismos. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de autolenguaje. Y otro de los ejemplos que tomo es de otro deportista, un deportista muy bueno, corredor de trail, que comenzó imagínense que le decían que era el depredador cuando salía a correr en las carreras, de la forma agresiva que tenía, agresiva en el buen sentido, ¿no? De salir a comerse la carrera, ¿sí? Y de repente empezó a sentir que en lugar de mirar para adelante, a perseguir el oponente que tenía, empezó a mirar para atrás. Y esa fue la forma en que él describía que dejó de ser el depredador que él quería seguir siendo. Entonces, por eso la importancia de identificar lo que nos pasa, porque una vez que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos modificar, es más fácil entenderlo.
Entonces, nosotros hicimos con él un trabajo de lo que tenía que ver con términos de cazador, de cazado, de mirar para adelante, de mirar para atrás e imaginar cómo poder cambiar el enfoque. Porque él tenía sus condiciones técnicas, tiene su entrenador físico, pero en su entrenamiento él brindaba lo que en la carrera con sus oponentes no podía lograr. Entonces, trabajando en la forma de pensar, él logró volver a ser el depredador que quería. Otra de las formas también es una práctica que viene de la administración de empresas. Después yo simplemente se las presento y la pueden buscar, que habla de una forma de ejercitar el cambio cognitivo, es decir, cambiar cómo pienso. Ahí se llama la técnica de los 6 sombreros para pensar desde el Buono, donde se unifican en 6 maneras, porque creo que hay muchísimas más formas de ver cada cosa. Una forma de describir los hechos, otra forma de verlo desde los sentimientos, otra forma de verlo desde los miedos, otra forma de verlo desde el optimismo, otra forma es de verlo desde la solución y otra forma es de verlo del modo creativo. Es un ejercicio que se usa mucho en grupos donde se determinan los 6 roles, la persona enuncia, la persona que tiene el sombrero blanco, enuncia el hecho y las otras personas tienen que armar su discurso como si tuvieran puesto, por ejemplo, el sombrero negro, donde tienen que enunciar los peligros, dificultades y riesgos. Entonces, después se van cambiando los roles y la persona va flexibilizando la forma de pensar. Si yo por mi tendencia, por mi personalidad, es siempre ver lo negativo, que sería el sombrero negro, en ese juego de roles me van a hacer seguramente poner el sombrero verde o el sombrero amarillo, y eso me va a hacer que yo me dé cuenta de que hay otras formas de pensar. Y seguramente cuando yo tenga un problema voy a encontrar dentro mío más recursos y voy a decir, no, pero lo puedo pensar de otra manera. Entonces, a eso se refieren los cambios cognitivos, a que cambiemos nuestra forma de pensar. Cuando nosotros tenemos cualquier problema deportivo, podemos aplicar esta técnica, pensarlo siempre de alguna otra manera que me va a ayudar a enfrentarlo de mejor manera. Quizá los hechos yo no los pueda cambiar, pero sí seguramente los voy a poder mirar de otra manera. Y les digo algunas de las formas, algunos tips. No me gusta mucho hablar de tips porque me parece como una forma muy sencilla de determinar determinadas situaciones, ¿no? Pero creo que muchas se pueden aplicar a diario, como puse ahí. Cambiar el foco de atención, que es lo que dijimos recién, pensar en otra cosa, respirar conscientemente. Yo no lo detallé en ninguna de las diapositivas, pero yo tengo 3 herramientas fundamentales que son respirar, repetir y registrar. Son las herramientas que yo normalmente utilizo. Cuando nosotros entendemos el poder de la respiración, no desde el punto de vista simplemente que uno dice desde el yoga, desde la espiritualidad, sino desde el punto de vista práctico. ¿Qué es lo que hace la respiración? Estimular el nervio vago que hace que el cuerpo se tranquilice, que bajen las pulsaciones. Es decir, no tiene un sentido espiritual pensar la respiración como herramienta. Tiene un sentido completamente físico, además del espiritual que le querramos dar. Otras cosas son salir del lugar o situación, pensar en recuerdos positivos, pensar en algo que les gustaría comer, pintar o dibujar, agradecer, plantar, jardinería, contar hasta 10, buscar nombres con la A, escribir lo que te gustaría que te pase, leerlo a la noche y a la mañana, actuar según los distintos sombreros. Seguramente ustedes pueden llegar a tener varios de estos tips incorporados. Nosotros los que corremos ultramaratón, que hay varios virtuales, los he visto, hemos desarrollado muchísimas de esas herramientas, sobre todo para cambiar el foco de atención,
para no pensar, por ejemplo, cuando corremos carreras de 100 kilómetros, que vamos en el kilómetro 3, por ejemplo. O sea, ahí, yo particularmente, la carrera más larga que corrí fueron casi 19 horas en el Aconcagua. Entonces les puedo asegurar que todas estas prácticas las probé a todas. A todas. Así que desde rezar, desde contar, desde sacar cuentas, desde no pensar, pero cada uno en su deporte va a encontrar el tips que le sirva más. Por supuesto que si yo soy corredor de 100 metros, no puedo nunca desconectar mi mente, ¿no? Todo lo que yo hablo tiene que ver, se adecua a cada deporte, por supuesto. Y el segundo tema del cual vamos a hablar es lenguajes. Elegí esa foto, Benjamín, me acuerdo que se llama el apellido, ni ahí, es boxeador y salió segundo en las Olimpiadas, ¿no? Y es un caso similar al de Pep, que les contaba hoy, que besó la medalla saliendo segundo, mientras sus jugadores se guardaron la medalla en el bolsillo y no se la colgaron. Este boxeador claramente con su lenguaje corporal nos manifiesta su total desilusión. Podríamos buscar en la lista de emociones, encontrar varias formas más de decirlo, pero digamos desilusión con su rendimiento deportivo. Porque una de las cosas que vamos a mencionar ahora tiene que ver con las expectativas. Yo leí, por supuesto, la entrevista, 2 o 3, que dio después, donde él se manifestó arrepentido de la forma en que estaba reaccionando a eso, que en realidad ser segundo a nivel olímpico, digamos, no es un logro menor. Pero él simplemente se enfocaba en que había uno que había sido mejor que él, en lugar de pensar que él estaba siendo mejor que, no sé, 2 millones de boxeadores en el mundo, ¿sí? Entonces, por eso digo, ¿en qué ponemos nuestra atención? Sí puedo decir, antes de luchar, antes de boxear, puedo enfocarme en tratar de ser el mejor del mundo. Pero simplemente cuando el hecho ya sucedió, tengo que dejar de lado mis expectativas, soltarlas y enfocarme en lo que ya es realidad. Soy el segundo mejor del mundo. Él igualmente reconoce que es una actitud permanente que tiene en sus entrenamientos y demás, lo que le cuesta asumir cuando pierde. Fíjense que estamos hablando de ese nivel y claramente no tiene el acompañamiento necesario para poder superarlo. Y bueno, y acá está Djokovic, que les decía que a veces la meditación no le alcanza, entonces hace esas cosas a pesar de que saben las penalizaciones que tienen y demás. Fíjense que la emoción del enojo, de la frustración, es tan intensa que el cerebro que piensa, el neocórtex, se siente anulado y simplemente trabaja su cerebro límbrico, su sistema límbrico que tiene que ver con lo emocional, con lo instintivo. Deja salir su enojo a pesar de que sabe los perjuicios que le acarrea. Así que bueno, a veces podemos ser un poco complacientes con nosotros si a él le pasa. Y volviendo a la primera diapositiva, dijimos que el objetivo del lenguaje siempre es la comunicación. El objetivo expreso o tácito, siempre nos comunicamos. Con palabras, cuando hablamos o no hablamos, con silencios, cuando escuchamos o no escuchamos, con hechos, haciendo o no haciendo, con pensamientos. Y insisto en esto porque me parece lo más importante desarrollar. Puedo pensar o no pensar. Puedo, aunque deba pensar en determinadas cosas, distraerme y no hacerlo. Entonces, hablo con palabras, con silencios, con hechos y con pensamientos. No solo hablamos con palabras. Como les decía con el basquetbolista, él no está diciendo nada, pero nos dice todo. Y lo mismo la imagen de Djokovic. Bueno, se corrió un poquito la imagen, pero
insisto en lo que tiene que ver con el autodiálogo, porque, como les decía hoy, todo el tiempo nos estamos contando lo que nos pasa. Las situaciones, los hechos suceden. Nosotros nos contamos la forma en que lo vamos a pensar y con eso generamos la experiencia. Por eso es tan importante tener en cuenta que el diálogo con nosotros mismos es el que nos va a generar las formas en que vamos a seguir actuando. Dice la frase: en soledad siempre surge un diálogo, porque incluso en soledad siempre hay dos. Entonces, una de las cosas que yo hago cuando voy corriendo las carreras largas, por ejemplo, es ir contándome lo que voy viviendo, pero siempre me lo cuento de la manera que me conviene a mí, ¿sí? Porque eso me permite que sienta que por ahí tengo fuerzas que ya no tengo, ¿sí? Y lo mismo les va a pasar a cualquiera de los deportistas. Las formas en que se cuenten lo que les va pasando va determinando cómo se van sintiendo y va determinando cómo va a ser su rendimiento. Y la importancia del lenguaje también la quería resaltar en la frase del Chapa, que dice que el deportista no debería pensar que se sacrifica, sino que se esfuerza. Entonces, en la elección del término, quizá podría pensarse que sacrificio y esfuerzo es lo mismo, y no, claramente no. Yo me voy a esforzar con más alegría que si digo que me voy a sacrificar. Entonces, son pequeños cambios que nosotros tenemos que hacer en la forma en que nosotros nos hablamos y en la forma en que el entrenador habla con las personas que tiene a cargo. Por eso entonces hablamos de pensemos cómo pensar. Y nosotros desde el coaching hablamos de lo que son los actos lingüísticos. Nosotros podemos mencionar las cosas, describirlas a través de las afirmaciones, de los juicios o de las quejas, o podemos hablar generando cosas, desde el pedido, desde el reclamo, desde la oferta, desde la promesa y desde la declaración. Yo no me voy a detener demasiado en cada uno de los términos, pero lo que sí quiero insistir en que nosotros tratemos, entrenemos nuestro lenguaje para que sea generativo, para que siempre lo que nosotros digamos sea posibilidad de crecimiento. Un lenguaje generativo es un autodiálogo positivo, donde yo me voy alentando a mí mismo, me voy contando que las cosas me van saliendo bien. Esos lenguajes son los que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Como les decía hoy con respecto a la comunicación, con respecto a las jerarquías, hay que aprender a pedir, hay que aprender a reclamar, hay que aprender a ofertar, hay que aprender a prometer y hay que aprender a declarar. Y así como les decía que el principal diálogo es el autodiálogo, lo principal de las declaraciones son las autodeclaraciones. El compromiso que yo tengo conmigo mismo cuando digo que voy a hacer algo. Porque todas las autopromesas que no hago siempre repercuten en mi autoconfianza. Entonces, quiero que valoremos convenientemente lo que significa dar la palabra. Y sí les dejo unos ejemplos de lo que tiene que ver con afirmaciones y lo que tiene que ver con juicios. Yo puedo decir que el 4 de septiembre correré 50 kilómetros. Es un hecho. Bueno, todavía no. Va a ser un hecho. Alguien puede decir, son muchos kilómetros, son pocos kilómetros, bueno, cualquier apreciación que implique subjetivos, digamos, son juicios, ¿sí? Porque cada uno los va a hacer desde el lugar en que está. Aquel que no corre le va a parecer mucho, aquel que corre 100 kilómetros le va a parecer, no digo pocos, pero accesibles. Siempre va a depender del lugar donde está uno. Jugaremos a las 20 horas, es una afirmación. Alguien puede decir, es tarde, seguro van pocos, es un juicio. Afirmación, nos pagarán 800 pesos de viáticos,
alguien puede decir es poco dinero. Me inscribí para hacer un TRIA, alguien puede decir sos muy mayor. Entonces, siempre tenemos que aprender para un lenguaje generativo cuáles son los hechos y cuáles son los juicios. Los hechos son objetivos, los juicios son siempre subjetivos. Y quería dejarles el ejemplo de, mi charla se llama lo normal de correr 100 millas. Y justamente lo titulé así, porque en una conversación de la noche de presentación del evento, cuando yo todavía no sabía exactamente de qué iba a hablar, les conté que el otro día tenía que correr 28 kilómetros a la mañana, o sea, a las pocas horas. Entonces, ellos emitieron su juicio, al no ser deportistas. Juicio no quiere decir algo negativo, simplemente ellos dijeron que era mucho, bueno, que estaba loca también, pero no importa. Ellos entonces emitieron su juicio. Y yo lo que les respondí es que es normal. Y bueno, justamente por eso dio origen a la conversación, porque el juicio deja de lado la normalidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en los hechos. Cuando vamos a hacer un pedido, cuando vamos a reclamar, cuando vamos a ofertar, a prometer o a declarar, siempre enfocarnos en el hecho. Y buscando proteger el vínculo, generar la comunicación. Sea con mi compañero con el cual yo estoy organizando un viaje, sea con la persona que me va a acompañar a participar en un determinado evento, sea con mi entrenador, con todos. Utilizar las preguntas, la escucha y preparar la comunicación son 3 cosas que a mí me parecen sumamente valiosas y que normalmente no se tienen en cuenta. Preguntar mucho, escuchar y siempre preparar la comunicación. Cuando yo necesito decir cosas importantes, siempre tomar el trabajo de generar el mejor ambiente. Y puse, como para ir terminando, ejemplos. En rojo, lo que le diría el entrenador al equipo: estoy cansado de repetir lo mismo, no me escuchan. Otra forma diferente de decir lo mismo: necesito que hablemos de las consignas que deben respetar y que me confirmen su aceptación y compromiso. Entonces, entender por qué yo repito como un loro y nadie me hace caso. Hay que entonces hacer un reclamo, porque estoy reclamando que no me están escuchando, pero también les hago un pedido y le pido que se comprometan. El ejemplo del dirigente a comisión que elegí, tenemos que decirle a Pedro que no va a estar más en el equipo. Una forma sería, tenemos que decirle a Pedro que no podemos renovarle el contrato porque nos redujeron el presupuesto. Presentando el hecho, es más probable que la emoción que va a sentir la otra persona, seguramente el impacto va a estar, pero simplemente va a sentirse de mejor manera que si yo simplemente le digo que no va a estar más. Del deportista al equipo, el autodiálogo que les decía. Mis compañeros no me quieren, no me pasan la pelota para que yo pueda jugar como sé hacer. La forma generativa de decirlo: mañana voy a hablar con el entrenador para que me ayude a encontrar mi lugar en el equipo. Yo estoy, por un lado, en la primera frase quejándome, pero sin plantear ninguna solución. En cambio, en la segunda estoy accionando. Y eso va a hacer que con mi pedido seguramente haga que las cosas sucedan como yo necesito que sean. Del deportista individual al entrenador. La queja sería: este plan no me sirve, no vamos a ningún lado. Pero si yo me dirijo al entrenador, aprendiendo, como dijimos, a pedir, tenemos que cambiar el plan de entrenamiento. No estoy conforme con los resultados. Entonces, con estos 4 ejemplos sencillos, lo que quiero mostrar es que el lenguaje generativo que protege el vínculo siempre nos va a brindar mejores resultados.
Hay que contar hasta 10, tomarse su tiempo, dejar de lado las emociones, dejar que trabaje el cerebro que piensa y no el cerebro que actúa, y vamos a poder lograr estos mejores resultados. Como otro ejemplo también, en los procesos que nosotros hacemos con mis mentorados, siempre le ponemos nombre al proceso. Y eso hace que clarifiquen ya de entrada cuáles son sus objetivos. Algunos de los nombres que elegí son Transmutando, Mejor a los 50 que a los 20, Resiliencia, Superándome día a día, Buen jugador de pádel, Actuar para avanzar, Futuro de básquet, Brillar desde dentro. Es decir, cada uno, de acuerdo a sus objetivos en el proceso que van a encarar, le ponen un nombre. Y otro ejemplo es que tomé desde mi Instagram que publiqué, empezando a planificar cómo pensar Jabotí. Yo no hablaba de que estoy empezando a entrenar, sino que estaba empezando a pensar. Y justamente lo tenía que pensar porque la situación anterior era cuando había ganado la carrera, la última edición había ganado la carrera hace ya 2 años, prepandemia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando pienso cómo pensar? Defino mis expectativas y analizo los recursos que tengo. Digo, bueno, hubo pandemia, yo entrené absolutamente todos los días, estoy mejor, estoy peor, estoy mejor de cabeza. Bueno, cada uno hace su evaluación y registra, insisto, respirar, registrar y repetir son mis herramientas. Cuanto más se acostumbren a registrar lo que piensan, seguramente van a poder ir modificando la forma de pensar. Y este sería el último ejemplo, una herramienta que me parece súper valiosa para trabajar en equipos, es hacer devoluciones positivas. Tenemos que acostumbrarnos a decir las cosas que hacemos bien, no solo para nosotros, sino para el equipo. Porque muchas veces, la mayoría, lamentablemente, siempre criticamos a lo que se hace mal. Entonces, desde pequeños es importante que hagamos una práctica como esta o cualquiera similar, que le permita a todos normalizar en lenguaje positivo las cosas que hacemos bien. Hacer una ronda después de que jugamos a cualquier deporte que practique cualquiera de los chicos y que cada uno diga qué es lo que hizo bien el otro. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a decirle al otro lo que hizo bien, también lo vamos a aplicar con nosotros. Y seguramente nuestro autodiálogo va a ser cada vez más positivo y los rendimientos van a ser seguramente cada vez mejores. Bueno, con esto cierro la charla de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Y como digo ahí, a entrenar, porque la teoría sola no alcanza. Muy bien, muchísimas gracias. El aplauso para Bettina. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna inquietud. Puede ser, Bettina, o la gente que está también aquí, que nos está siguiendo por la plataforma de Meet. Si alguien quiere hacer una consulta, podemos hacer 2 o 3 para ir cerrando. Es medio extenso, ya vamos 1 hora y media de charla. Igualmente, si no, me las hacen por las redes sociales, por un mensaje o me escriben por el chat y por el WhatsApp y las podemos contestar la próxima conferencia. Si no hay ninguna pregunta ahora. Así es. Recordar que esto sigue el próximo lunes, 30 de agosto, donde Bettina va a tratar otros temas también. El próximo tema es herramientas para la motivación y concentración, como me acuerdo. Así que bueno, la invitación también para el próximo lunes, el agradecimiento, Bettina, recordar que son 3 encuentros, esto finaliza el 6 de septiembre, bueno, y esperemos que todos los conocimientos que nos has transmitido nos sirva no solo para cada uno en nuestro lugar a través del deporte, sino también para nuestra vida, porque son conceptos más que importantes en todo lo que hacemos día a día. No sé, Bettina, si querés aportar algo más.
No, agradecerles a todos la presencia y la paciencia, y porque sí, se fue más largo, pero bueno, la próxima les prometo que va a ser un poco más corto. Muy bien, el agradecimiento Muchas para gracias. ustedes, para la gente que nos está siguiendo por YouTube y también por la Gracias plataforma. a todos los que se conectaron. Un último aplauso y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a la gente del sonido también y de prensa acá que nos brindó la plataforma virtual. Muchas gracias.